Imagina que acabas de salir del hospital con una bolsa llena de medicinas y un diagnóstico que te cambia la vida. Y lo primero que escuchas es que eres una abuela negligente. ¿En serio? Así fue como me sentí yo. Y lo peor, ni siquiera era mi responsabilidad ese día. ¿Alguna vez te han acusado de algo injusto justo cuando más necesitabas comprensión? Escucha hasta el final y decime vos, ¿quién tenía razón en todo esto? ¿Yo o ellos? Y si estas historias te hacen pensar, si alguna vez pasaste por algo parecido, suscríbete. Acá hablamos de lo que muchos prefieren callar. Desde que me diagnosticaron una afección autoinmune progresiva, me resultaba imposible encontrar el momento adecuado para compartir la noticia con mi círculo íntimo. El informe del doctor Alcaraz llevaba ya varios días sobre la mesa del comedor, intocado, nadie me había inquirido al respecto. No fue hasta el 6º día, cuando no pude preparar la cena porque tenía una revisión médica en el sanatorio, que el comunicador portátil comenzó a vibrar sin pausa. Eran cerca de las 19 horas cuando salí de la consulta del especialista, en pleno pico de tráfico vespertino, con una mano apretando mi expediente clínico y una bolsa repleta de nuevas prescripciones, y la otra soportando el peso de las provisiones de la semana. Con gran esfuerzo logré subir a un tranvía metropolitano abarrotado. Fue en ese instante cuando mi dispositivo móvil empezó a vibrar sin cesar. Una muchacha extraordinariamente cortés se ofreció a sostenerme la bolsa de las provisiones un instante, brindándome el respiro justo para extraer el teléfono del bolsillo de mi abrigo y responder. La voz estridente de Martina, la pareja de mi vástago, retumbó en el auricular. Elvira, ¿por qué no has pasado por Leo al centro escolar? Acaba de llamar su institutriz, es el único niño que queda en su aula y está llorando sin consuelo. El desasosiego se apoderó de mí. Pregunté con celeridad, ¿alguien ya lo ha recogido? Le mencioné a David esta mañana que hoy le correspondía a él encargarse de buscar a su hijo. Yo tenía una consulta médica esta tarde. Antes de que pudiera concluir, me interrumpió con un bufido de fastidio. Por favor, Elvira, ¿qué podría ser más trascendental que Leo? Sigue en el centro escolar, debes ir de inmediato. Yo no puedo desplazarme ahora, añadió con exasperación. Ya he quedado para tomar un refrigerio y recorrer establecimientos con mis camaradas, y David ha estado en reuniones toda la tarde, seguramente lo habrá olvidado, como de costumbre. No vale la pena perturbarle con estas pequeñeces. Abrí la boca para replicar que yo tampoco llegaría a tiempo y que quizás Eduardo podría ir en mi lugar, pero ya había finalizado la comunicación. Justo antes de que la conexión se interrumpiera, la oí claramente lamentarse con su compañera. La progenitora de David es un desastre, ni siquiera puede realizar un simple favor, es completamente negligente. Experimenté una opresión angustiante en el pecho. Mi mano flotaba sobre la pantalla, a punto de contactar a Eduardo, pero entonces me quedé inmóvil. Las palabras del doctor Alcaraz resonaron en mi mente, su sistema ya se encuentra muy debilitado. Requerirá que alguien la acompañe durante los próximos tratamientos y debe eludir el estrés y las labores del hogar en la medida de lo posible. Que así sea, si ya no sirvo para ser de utilidad, quizás sea momento de que cada uno asuma sus propias obligaciones. Después de todo, es su descendiente, no el mío. Me quedé allí, perpleja, en el tranvía, mientras pasaba 3 paradas más sin percatarme. Fue entonces cuando mi dispositivo móvil volvió a sonar. Esta vez era Eduardo. Elvira, has estado ilocalizable todo el día. ¿Te das cuenta de que Leo sigue en el centro escolar esperando a que alguien lo recoja? Acabo de retornar a casa y Martina me ha llamado hecha un manojo de nervios. Dijo que intentó llamarte y no te hallaba. ¿Por qué no has ido a buscarlo aún? La institutriz ha estado esperando allí todo este tiempo, ¿te imaginas lo contrariada que debe estar? Su voz seguía sonando llena de reproche. Sentí una opresión aún mayor en el pecho, pero mantuve el mutismo. Cuando por fin cesó de hablar, respondí en voz baja pero con determinación, ese niño tiene una madre y un padre. Quizás deberían dejar de depender de una mujer de 64 años para todo. Quizás fue mi tono frío, distante, algo que nunca me había oído antes, lo que lo tomó por sorpresa. Hizo una pausa y luego espetó, ¿qué clase de conversación es esa, Elvira? No lo tomes a mal, pero Leo es nuestro nieto, ¿de verdad es esta la disposición que debería tener una abuela?
Olvídalo, iré a buscar a Leo yo mismo hoy. Tú vete a casa y prepara algo de cenar. Los muchachos han estado trabajando arduamente todo el día, no está bien que lleguen a casa y hallen la mesa vacía. Deseaba expresarle que yo tampoco me sentía bien, que mi organismo, después de todas las visitas al sanatorio, ya estaba extenuado, pero las palabras se quedaron atascadas en mi garganta. Me había habituado a no manifestar quejas, años de tragarme cada dolencia, cada cansancio, cada emoción, porque ¿qué obtenía con ello? En el mejor de los casos, un displicente estás exagerando. Así que, por primera vez, no repliqué, finalicé la comunicación antes de que pudiera pronunciar otra palabra. Eduardo ha disfrutado de una existencia acomodada. Nacido en un linaje pudiente y con influencias, era el tipo de caballero que la gente solía describir como distinguido y con prestancia. Incluso en su juventud, su trayectoria como diseñador gráfico despegó con facilidad y justo ese año se había retirado de su cargo, como socio principal en un renombrado estudio de diseño. Décadas dedicadas a concebir proyectos visuales memorables le habían conferido una elegancia serena y cultivada que aún atraía la atención incluso a sus 70 años. Eso, y el hecho de que nunca tuvo que inquietarse por los aspectos más cotidianos de la vida, sinceramente, nunca tuvo que hacerlo desde la infancia. Su progenitora se encargó de todo hasta el más mínimo detalle. Después de contraer matrimonio, yo retomé el relevo donde ella lo dejó, sin que él apenas lo advirtiera. Nunca tuvo que preocuparse por el domicilio, nunca puso una lavadora, ni siquiera se planchó una vestimenta. Eduardo cree firmemente que un caballero se mantiene ajeno a la cocina. Las tareas domésticas, en su opinión, solo sirven para empañar la pureza de su aura intelectual. Incluso después de jubilarse, se ha mantenido tan atareado como siempre, participando activamente en el círculo de diseñadores y en ámbitos culturales, disertaciones, exhibiciones, cursos de historia del arte. Su agenda está más congestionada que cuando trabajaba. Todos lo llaman Don Eduardo, el brillante diseñador, admirado y respetado. Su agenda siempre está repleta. Nuestros descendientes saben que no deben esperar que nadie le pida jamás que ayude a recoger a los niños ni a cuidarlos. Luego estoy yo. Yo también cursé Bellas Artes en la universidad, ambos nos especializamos en cerámica, era prometedora. Mis instructores también lo creían, pero luego conocí a Eduardo y me enamoré perdidamente y después de eso, bueno, la existencia se me escapó de las manos. Los años transcurrieron vertiginosamente entre las responsabilidades del hogar, atendiendo a Eduardo, criando a nuestro vástago y luego a nuestros nietos, siempre con premura, siempre atareada, pero nada en todo aquello se sentía realmente mío. No tiene sentido insistir en ello ahora. Mientras el tranvía avanzaba por calles conocidas, me di cuenta de que nos acercábamos a casa, pero por alguna razón mi corazón se sentía más pesado con cada manzana que pasaba. Tal vez fueran solo los primeros síntomas de mi dolencia, la fatiga, el dolor punzante en las articulaciones, pero de repente ya no tenía deseos de regresar al hogar, aunque la verdad era que no tenía ningún otro sitio a donde ir. Mis progenitores ya habían fallecido hacía tiempo y la mayoría de mis antiguos amigos tenían sus propias familias y sus propias vidas ocupadas. Miré fijamente por la ventanilla del tranvía y por primera vez, una profunda melancolía me invadió. 64 años de vida y no tenía a nadie con quien conversar, ni un alma. Unos 20 minutos después, mi dispositivo móvil sonó por tercera vez. Elvira, ¿por qué no estás todavía en casa preparando la cena? Leo está armando un alboroto, dice que se muere de hambre. David también está a punto de llegar a casa y yo no cocino, ya lo sabes. ¿Se supone que debemos esperarte otra media hora sin hacer nada? ¿Qué te ocurre últimamente? Cuanto mayor te vuelves, menos organizada eres. ¿Dónde estás y por qué no te ocupas del domicilio? La voz de Eduardo no era particularmente potente, pero en el ruidoso tranvía aún podía escuchar cada palabra con claridad. Hubo un tiempo, hace mucho, en que su voz me subyugó, profunda y firme, una voz que nunca dejaba de serenarme incluso durante las desavenencias, pero ahora cada palabra parecía una bofetada. Resulta que incluso la voz más agradable puede ser hiriente cuando se utiliza para reprender y menospreciar. Las gafas de color de rosa a través de las cuales lo había visto durante décadas se hicieron añicos en un instante.
Ni siquiera me molesté en responder con vehemencia, entre los dos sumáis más de 100 años, y ninguno puede funcionar por sí solo. ¿Qué haréis si me muero mañana? ¿Perecer de inanición? Se quedó en silencio, visiblemente desconcertado. Antes de que pudiera responder, finalicé la llamada nuevamente. Él no devolvió la comunicación. Eduardo siempre ha tenido su orgullo y su carácter, nunca pide ayuda ni se acobarda. Y yo le había colgado 2 veces en un día, eso era más de lo que su ego podía soportar. Pero unos minutos después, mi hijo David llamó. Al parecer, hoy mi teléfono se había convertido en una línea directa. Mamá, ¿qué te pasa últimamente? No recogiste a Leo, no cocinaste y ahora discutes con papá. Está tan molesto que ha perdido el apetito. Vamos, solo intentamos pasar una tarde normal. Tú tampoco estás rejuveneciendo. ¿Qué intentas demostrar? Apenas logró pronunciar las palabras cuando su hermana Clara le arrebató el teléfono. Su voz estaba igualmente llena de quejas. En serio, mamá, últimamente has estado un poco descuidada. Ya es muy tarde y la cena aún no está lista, me muero de hambre. Vinimos todos a cenar y Valeria dijo que quiere los tallarines con salsa de la abuela, sus preferidos. Será mejor que vuelvas pronto o se pondrá insoportable otra vez. No dije nada. Recordé cómo cuando ambos se casaron y adquirieron sus apartamentos, se aseguraron de elegir viviendas a pocas manzanas de la nuestra. Dijeron que no soportaban estar lejos de nosotros. Desde entonces, a menos que fuera fin de semana o una ocasión especial para cenar fuera, venían aquí a cenar casi todos los días de la semana. Cuidaba de Leo y Valeria por igual, los recogía del centro escolar, les daba la merienda y les ayudaba con los deberes casi a diario. Recogía a Valeria del jardín de infancia, iba directo a la primaria de Leo, compraba la comida por el camino y corría a casa a cocinar para todos. Se había convertido en nuestra rutina, una gran y animada cena cada noche. Pero como la otra abuela de Valeria había venido de visita desde su pueblo, no había necesitado ir a recogerla estos últimos días. Aún así, no sabía qué decir ahora. ¿Debería culparme por preocuparme demasiado a lo largo de los años o debería culparme por no haber educado bien a mis hijos, creando una casa llena de personas dependientes que nunca aprendieron a valerse por sí mismas? Tras una prolongada pausa, respondí categóricamente, podéis cenar sin mí esta noche. No regresaré a casa para cenar. Después de decir eso, apagué mi teléfono. Por fin, el mundo quedó en silencio. En algún punto del trayecto, el tranvía ya había superado mi parada. La oscuridad se cernía sobre la urbe y calles ignotas se desplegaban tras la ventana. Pero por primera vez esta noche tenía un asiento para mí sola. Qué irónico, en verdad, me salté una sola cena y de repente todos vinieron a buscarme como si hubiera cometido un delito terrible. Sin embargo, el informe del diagnóstico de mi vasculitis había estado en la mesa durante 4 días completos. Ni una sola persona me había preguntado por ello. Se sientan en ese sofá todos los días pegados a sus móviles, mirando la televisión, jugando. Incluso la fruta, que reemplazo cuidadosamente por otra fresca cada 2 días, nunca preguntan, nunca se dan cuenta, solo se acercan y se sirven, pero por alguna razón ninguno de ellos ha echado un vistazo al informe médico que hay justo al lado. Fue solo porque mi nombre estaba en la portada, eso lo hizo invisible para todos por defecto, como yo, viviendo en esa casa durante décadas, dando y dando, pero nunca vista realmente. Mis hijos siempre dicen, mamá, qué fortuna tuviste al desposarte con papá. Nunca tuviste que trabajar y pudiste ser la elegante esposa de un diseñador de renombre. Los parientes hablan con entusiasmo de cómo Eduardo sacó adelante a toda la familia, lo proveyó todo y crió a 2 hijos ejemplares. ¡Qué hombre tan extraordinario! El dolor en mi pecho se agudizó nuevamente y sin darme cuenta, las lágrimas ya habían empezado a correr por mi rostro. Volví la cabeza hacia la ventana esperando que nadie me viera llorar a mi edad. Siempre temo parecer patética ante los desconocidos. Las luces de la ciudad afuera se desdibujaron en el velo de lágrimas parpadeantes, distantes, inalcanzables. Tantas casas iluminadas por toda la ciudad, pero ninguna de esas luces me parecía realmente mía. En ese momento, una mano pálida apareció en mi campo de visión y me ofreció un pañuelo de papel. Era la misma joven amable de antes. Señora, ¿se encuentra bien?
Tome, coja esto. Sonrió con dulzura. La corriente junto a la ventana es bastante fuerte, tenga cuidado de no resfriarse. Ah, y vi la bolsa de medicamentos que lleva en la mano, pensé que quizá no se sentía bien. Tomé el pañuelo y asentí con la voz entrecortada mientras susurraba gracias. Pero de alguna manera, cuanto más me limpiaba, más fuerte caían las lágrimas, hasta que sentí que todo dentro de mí finalmente se estaba desbordando. Un simple acto de bondad de una extraña, algo que mi propia familia no me había mostrado en años. En ese momento, algo dentro de mí se transformó. Tomé una resolución tranquila e inquebrantable. Si el afecto hay que mendigarlo y un hogar hay que ganárselo solo con sacrificio, entonces tal vez nunca fue realmente mío para empezar. Y si ese es el caso, entonces ya no lo deseo más. Cuando el tranvía llegó a su última parada, todos los demás descendieron. Me puse de pie tambaleándome. Gracias, dije sinceramente conmovida, me has ayudado mucho hoy. Tú también debes estar agotada, viajar tan lejos después del trabajo debe ser duro. Ella lo desestimó con una sonrisa, para nada. De hecho, solo soy una estudiante en prácticas en el sanatorio donde tuvo su consulta. Luego añadió casi con vergüenza, me bajé hace varias paradas, pero parecía que no se encontraba muy bien. Solo quería asegurarme de que estaba bien. ¿Vive cerca? Me congelé por un segundo y la culpa me invadió. Ay, no vivo por aquí. Lo siento muchísimo, déjame llamar un taxi para que te lleve a casa. Gracias por preocuparte, de verdad estoy bien, solo que me siento fatal por haberte molestado tanto. No tiene que disculparse, dijo con dulzura, en todo caso, debería tomar un taxi a casa, ¿no se siente bien? No se fuerce. Puedo tomar un tranvía de vuelta desde el otro lado de la calle, es fácil. Dije con firmeza, ya has hecho demasiado. Esto fue culpa mía y no voy a dejar que vuelva sola por mi culpa. Insistí en acompañarla hasta la acera y paré un taxi, llevándola primero a ella. Le pedí al conductor que la llevara a su casa, luego le di instrucciones para que me llevara a la mía. No había traído nada hoy, solo iba a una revisión de rutina. Ahora necesitaba volver y empezar a empacar mis pertenencias. Al salir del vehículo, se volvió con una última sonrisa cálida. Señora, ya sabe, la medicina ha avanzado mucho, no pierda la esperanza, puede que todo salga bien. Me despedí con la mano y casi se me escapan las lágrimas otra vez. De alguna manera, toda la pesadez, la amargura del día se sintieron un poco más livianas, curadas solo un poco por la amabilidad de una extraña a la que ni siquiera había conocido hacía una hora. Cuando regresé a casa, pasé por un restaurante de élite a las afueras de nuestro barrio, uno que tenía reputación de ser exclusivo y bastante costoso. Había oído a Eduardo y a los muchachos mencionarlo más de una vez. Solo habían estado allí para cenas de compromiso o celebraciones importantes y siempre elogiaban su exquisitez. Sin embargo, ni una sola vez ninguno de ellos pensó en llevarme allí. Quizás nunca me vieron como alguien que pertenecía a lugares como ese. Para ellos yo era solo un ama de casa, alguien que ahorraba dinero, cocinaba, lavaba la ropa, no alguien que necesitara experimentar la alta cocina. Sin pensarlo demasiado, me giré y entré por primera vez en mi vida. Me senté sola y me regalé una cena elegante y como es debido. Los alimentos que había comprado antes ya habían desaparecido hacía tiempo. Los había tirado al contenedor de basura cuando bajé del tranvía. Solía preocuparme por cada euro, tratando de ahorrar para mis hijos y nietos. Cuantos menos lujos me permitía, más podía dejarles. Incluso llamar un taxi solía parecerme un derroche que tenía que justificar, pero ahora que estoy enferma, me di cuenta de que si hay algo que todavía quiero hacer, debo hacerlo. Nadie sabe cuántos días me quedan. Así que probé cada bocado de la comida de la que tanto hablaban y en silencio me di cuenta de que no era para tanto. No soy una ignorante que no sabe distinguir lo bueno de lo malo. Simplemente nunca me habían dado la oportunidad de elegir por mí misma. Después de cenar, caminé lentamente a casa. Al entrar, me encontré a Patricia, una antigua colega de Eduardo de la universidad, reclinada lánguidamente en el sofá, con una copa de vino en la mano, quejándose con voz melosa. «Ay, Eduardo, creo que me ha subido la fiebre otra vez, ¿me tomas la temperatura?» Al oírla, él inmediatamente dejó su bebida y corrió hacia ella. «Patricia, ¿te sientes mejor ya?», preguntó preocupado con la mirada fija en su rostro.
Solo después se volvió hacia mí con un tono tan frío que podría congelar el ambiente. ¿Es esta nuestra invitada? ¿Elvira? ¿Tienes que comportarte así? ¿Recuerdas siquiera dónde está tu puerta? Empezaba a pensar que te habías extraviado. Mírala, ahora este comportamiento es completamente inaceptable. Levanté la cabeza y lo miré fijamente. Una sonrisa amarga se dibujó en la comisura de mis labios. Ah, sí, ¿y qué tal si una invitada termina acostada en el dormitorio principal en plena noche? ¿Qué clase de comportamiento se supone que es ese? Y tú, Eduardo Navarro, diseñador de prestigio, adalid defensor del refinamiento y la elegancia, ¿cómo llamas exactamente a llevar a una mujer soltera a la cama de tu esposa cuando ella no está en casa? ¿Es esa tu idea de la distinción? Su rostro se ensombreció al instante. Estás armando un espectáculo a propósito, esto es pura difamación. Patricia se sonrojó visiblemente incómoda, tiró ligeramente de su manga y susurró, Eduardo, para, es culpa mía. Si hubiera sabido que Elvira se enfadaría tanto, nunca habría usado esa habitación. Pero ya me ardía el pecho, respiraba entrecortadamente por la furia, no quería oír ni una palabra más. Me di la vuelta y caminé hacia el dormitorio sin molestarme en responder. La tensión en la sala era repentinamente sofocante, nadie dijo una palabra. Clara corrió tras de mí y me agarró del brazo intentando detenerme. «Mamá, ¿qué te pasa?», preguntó Clara con un tono de irritación. «Estás siendo muy dura». Patricia no se encontraba bien, se resfrió un poco. Papá solo la invitó a cenar para que no estuviera sola mientras estuviera enferma. Hizo una pausa y añadió con un tono de reproche, y sinceramente, te equivocaste un poco hoy. ¿Y qué si papá te dijo algo? Leo estaba atrapado en el centro escolar. Claro que todos estábamos preocupados, se supone que las familias deben cuidarse entre sí. David asintió a su lado, suavizando un poco el tono al acercarse. Clara tiene razón, mamá, has estado en casa todo el día. Quizá no te des cuenta de lo agotador que es todo ahí fuera, estamos siempre dando vueltas. Llegar a casa y descubrir que no hay cena es frustrante. Quizá fuimos un poco duros, pero no te lo tomes como algo personal. Miré a estos hijos míos y sentí un frío vacío que se instalaba en mi interior. Ni una palabra de preocupación, ni una sola pregunta sobre dónde había estado, si había comido, si algo había salido mal. Solo juicios, excusas y expectativas. Entonces la mirada de Martina se posó en la bolsa de la farmacia que tenía en la mano. Su boca se curvó en una sonrisa burlona mientras intervenía con la voz cargada de sarcasmo. Exacto, Elvira, Leo casi lloraba de hambre hace un rato, es tan pequeño todavía. ¿Y si le hubiera pasado algo por saltarse una comida? Miró la bolsa y se burló. Parece que has tenido un día tranquilo otra vez, comprando todos esos suplementos alimenticios. Te lo he dicho 1000 veces, son un fraude, un desperdicio de dinero. Será mejor que lo gastes en obsequios para Leo y Valeria, al menos ellos lo disfrutarán. Soltó una risita y añadió, si de verdad estás tan aburrida, quizá podrías seguir el ejemplo de Patricia, al menos ella sabe vestirse bien y comportarse con elegancia, de hecho, parece que encaja a la perfección con Eduardo. Mi cara se convirtió en piedra. David tiró rápidamente de la manga de Martina. Percibiendo claramente la tensión que se intensificaba en el ambiente. ¿Qué diablos, Martina? Has bebido demasiado. Y que conste que mi madre siempre ha sido muy frugal, casi nunca gasta dinero en sí misma. Se giró hacia mí intentando suavizar el golpe. Mamá, es tarde, los platos pueden esperar hasta mañana. ¿Por qué no ayudas a los niños a prepararse para dormir? Valeria dijo que quiere quedarse a dormir esta noche. Lentamente volví la mirada hacia cada uno de ellos, aquellos rostros que conocía tan bien, y solo sentí una fría fatiga que me calaba los huesos. Ni una pizca de calidez, ni siquiera un rastro de verdadera preocupación por mí como persona. Todos se apresuraron a asignarme tareas, a regañarme, a usarme, pero nadie me preguntó si estaba bien, si había comido o por qué había llegado tan tarde a casa. Este supuesto afecto familiar ni siquiera se comparaba con la bondad de una desconocida en un tranvía metropolitano. A veces no es la ira lo que nos domina, sino el entumecimiento. Finalmente hablé con voz tranquila y firme, pero cada palabra cayó como una piedra. Hay algo que necesito deciros formalmente a todos. Ya sois adultos, tenéis vuestras propias vidas, vuestras propias familias.
Es hora de dejar de depender de mí. A partir de hoy ya no soy vuestra empleada no remunerada. Se acabaron las recogidas escolares, se acabó la cena diaria. Se acabaron las tareas del hogar que se dan por sentadas. Si necesitáis que se hagan, buscad la manera. No os detendré, no interferiré, pero no os preocupéis por mí, yo tampoco necesitaré nada de vosotros. En cuanto mis palabras aterrizaron, la sala entera se sumió en un silencio atónito. Todos intercambiaron miradas inquietas. «Mamá, ¿qué dices?» David fue el primero en hablar con la voz teñida de incredulidad. «Todos trabajamos a jornada completa, sin ti ni siquiera podríamos recoger a los niños del centro escolar». Clara intervino de inmediato. «Exactamente, ¿no salimos del trabajo hasta las 20 horas o más tarde? ¿Cómo se supone que vamos a volver a casa y cocinar también? ¿Acaso piensas dejarnos pasar hambre?» Martina se burló con un tono de irritación. «Elvira, no es que te consideremos una sirvienta ni nada por el estilo, pero Eduardo siempre está ocupado con sus compromisos sociales. Alguien tiene que encargarse de las cosas en casa y, sinceramente, no tienes ocupación. Ayudar un poco no es para tanto, ¿verdad? Es solo algo para que no te aburras». Uno a uno, todos dieron un paso adelante tratando de convencerme, razonando conmigo como si yo fuera la que estaba siendo irracional. Pero lo único que sentí fue un fuego lento y abrasador que subía a mi pecho. «No me aburro», interrumpí con frialdad, «y si de verdad creéis que todo esto no es para tanto, intentad hacerlo vosotros mismos durante un día entero, a ver qué tal os resulta. Soy un ser humano, no vuestra empleada doméstica no remunerada. Llevo décadas llevando esta casa sin descanso, ahora me toca descansar a mí». Clara notó el cambio en mi tono y enseguida suavizó la voz, rodeándome con el brazo como un niño que intenta calmar a sus padres. «Mamá, no te decimos que no debas descansar, pero no es que estés trabajando, estar en casa es descansar, ¿verdad? La verdad, solo estás molesta porque Patricia vino a casa esta noche, ¿verdad? No hizo nada malo, estábamos todos aquí también, es una antigua compañera de papá y no se sentía bien. Papá solo la estaba ayudando. ¿Qué tiene de malo?». Cuanto más hablaba, más se me oprimía el pecho y el dolor sordo bajo las costillas volvió a estallar. Retiré el brazo con suavidad y la miré directamente a los ojos. Mi voz era tranquila pero firme, cada palabra estaba cargada de propósito. Primero, estar en casa no significa que haya estado descansando. Si no me creéis, intentad turnaros con las tareas de la casa a partir de mañana, luego decidme qué tan descansados os sentís. Segundo, Patricia es la invitada de tu padre, no mía. No diré nada sobre lo que pase entre ellos, pero no me uses para suavizar las cosas solo porque no quieres afrontar la verdad. Tal vez fue la firmeza de mi tono, algo que ninguno de ellos había oído de mí antes, pero de repente la habitación quedó en completo silencio, incluso el aire se sintió más pesado. Entonces Patricia dio un paso adelante, secándose las comisuras de los ojos con dedos delicados. Su voz temblaba ligeramente, lo justo para que se notara. «Lo siento muchísimo, Elvira, todo esto fue culpa mía. Nunca quise interponerme entre tú y Eduardo. Me he quedado demasiado tiempo esta noche, debería irme». Sin esperar respuesta, corrió hacia la puerta principal, recogiendo sus cosas mientras se ponía los zapatos. Era evidente que quería desaparecer cuanto antes. Los chicos, nerviosos, corrieron tras ella murmurando palabras tranquilizadoras y disculpas. Antes de que la puerta se cerrara, un fuerte portazo se escuchó en el comedor. Eduardo había golpeado la mesa con tanta fuerza que hizo temblar los platos. «Basta, Elvira», su voz resonó por toda la habitación, «has estado actuando de forma extraña desde esta tarde. Llegar tarde fue bastante malo, pero ahora estás buscando pelea a diestro y siniestro. Seamos sinceros, ¿de verdad solo se trata de la cena o es porque estaba cuidando a Patricia? ¿Por qué sigues sacando a relucir el pasado? Tenía fiebre, ardía a casi 39 grados, ¿y aún quieres montar un escándalo?». Su voz seguía elevándose, aguda e impaciente. «Por Dios, se supone que el corazón se ensancha con la edad, pero tu mente se encoge cada año. ¿Cuándo te volviste tan mezquina?». Y dicho esto, agarró su abrigo y su teléfono y salió furioso tras los demás, sin siquiera mirar atrás. «Ya que todos dicen que me he vuelto mezquina con la edad, está bien, déjenme ser mezquina hasta el final.
Volví directamente al dormitorio y comencé a empacar, no solo por una noche, no solo para escapar de esa cama, me iba de esta casa para siempre. No quería pasar ni un día más bajo este techo. Además, el médico lo había dejado claro, necesitaba paz, no estrés, pero no había pasado ni media hora desde que entré y ya tenía el pecho apretado y la respiración entrecortada. Eduardo no llevaba mucho tiempo fuera cuando los chicos volvieron, asumiendo que se trataba de otro arrebato emocional mío. Sus voces me llegaban desde el pasillo intentando calmar las cosas. Mamá, papá solo acompañaba a Patricia a su casa, es tarde, no debería estar sola. Sí, vamos, mamá, claro, Patricia es elegante y está bien cuidada. Pero si de verdad hubiera algo entre ella y papá, habría pasado hace años, no ahora. Exacto, papá tiene 70 años, ¿qué va a hacer a estas alturas? Mamá, esta noche acostaremos a los niños nosotros mismos, descansa un poco, ¿vale? Mañana por la mañana puedes preparar el desayuno y llevarlos al centro escolar como siempre. Sus voces se confundían, un zumbido sordo de racionalización y delegación. Cada palabra solo hacía que el aire a mi alrededor se sintiera más pesado. Cerré la puerta del dormitorio sin decir palabra. Empacar no me llevó mucho tiempo, no necesitaba mucho, unas mudas de ropa, algunas joyas de valor sentimental, mis documentos, un cargador, eso era todo. Después de décadas en esta casa, era casi ridículo lo poco que valía la pena llevarse. Los 2 apartamentos de alquiler que me dejaron mis padres siempre habían estado a mi nombre. El alquiler me correspondía. Además, con el dinero que había ahorrado discretamente durante años, guardando cada céntimo que podía, tenía suficiente para vivir cómodamente a mi manera. Solía planear transferir las propiedades a mis hijos cuando cumpliera 75 y ahora, menos mal que aún no lo había hecho. Menos mal que aún tenía un respaldo. Mientras sacaba mi maleta del dormitorio, la familia de Clara ya se había ido. David estaba en el baño duchando a Leo. Nadie me vio, no me importó, no me despedí. Salí y no miré atrás. El aire de la noche me golpeó como un silencioso alivio, pero me quedé allí por un momento sin saber a dónde ir a continuación. Siempre decían que estaba resguardada, que no había visto el mundo, quizás ahora era el momento. Y si realmente esta enfermedad era tan grave, entonces seguro que no iba a terminar mi vida en una cocina o en un lavadero. El doctor Alcaraz dijo que mi tratamiento intensivo no empezaría hasta dentro de 12 días, así que tenía unos días libres. ¿Por qué no aprovecharlos? No sabía cómo reservar billetes de avión por internet, así que hice lo más sencillo que se me ocurrió. Paré un taxi y le dije al conductor que me llevara directo al aeropuerto. De pie en la terminal, viendo cómo el panel de destinos pasaba de nombre en nombre, elegí una región del norte que siempre había querido visitar por su naturaleza salvaje. Me acerqué al mostrador y compré un billete para el siguiente vuelo disponible a Gijón. Antes de embarcar, dudé un segundo y luego envié un mensaje al grupo familiar, lo suficiente para evitar que llamaran a la policía. Me voy de viaje unos días, no me molestéis. Luego apagué mi teléfono. Fue un vuelo nocturno corto y tranquilo. Cuando las ruedas tocaron tierra, el cielo todavía estaba oscuro. Había aterrizado en Asturias, con la idea de explorar los picos de Europa. Lo había visto en documentales de viajes, un paraíso natural, montañas escarpadas y valles verdes. Siempre había querido visitarlo. Si me quedaba alguna pasión en la vida eran las plantas y el dibujo botánico, mi pequeño balcón siempre estaba repleto de macetas, cada centímetro rebosaba de pequeños destellos de vida que me recordaban que aún había algo que esperar en mi día. Eduardo nunca tuvo tiempo para esos viajes, siempre decía que el norte era demasiado húmedo, que el aire allí era frío, nada glamuroso, pero yo no necesitaba glamour, solo necesitaba paz y belleza. Cuando volví a encender mi teléfono al día siguiente, un aluvión de mensajes llegó como una presa rota. Todos habían visto mi nota y ahora estaban entrando en pánico. Mamá, si no estás, ¿quién recogerá a Leo mañana? Nadie preparó la cena, papá no sabe qué se supone que debemos comer. Mamá, no seas tan testaruda, no te irías de vacaciones sola, seguro que reservaste un hotel cerca, mañana estarás en casa. En serio, ni siquiera sabes usar aplicaciones de viaje, no tienes familia allí. ¿Y si te estafan? ¿Y si te pierdes por ahí?
Cuanto más leía, más se me fruncía el ceño. Y entonces lo vi, el mensaje final que me hizo reír a carcajadas, fría y amargamente, de Eduardo. Cuanto mayor te haces, más pueril te vuelves. Tengo curiosidad por ver cuánto aguanta esta casa sin ti. Como no podían dejar de zumbar en mi oído, decidí abrazar el silencio por completo. Los bloqueé a todos, cada número, cada notificación, los puse en modo no molestar. Honestamente, no hubo una sola palabra de ninguno de ellos que quisiera escuchar. Pero, por supuesto, no tardó mucho en que el orgulloso la casa se las arreglará bien sin ti, de Eduardo volviera y le diera una bofetada en la cara. A la mañana siguiente, en el momento en que volví a encender mi teléfono, me encontré con una avalancha de mensajes sin leer. A las 4 de la madrugada, Eduardo fue trasladado de urgencia al sanatorio. Como era de esperar, fue su hernia diafragmática crónica la que le causó problemas, provocada por esa cena copiosa con Patricia y el exceso de vino que insistió en beber la noche anterior. Al principio intentó aguantar, convencido de que podría soportarlo, pero a medianoche el dolor lo tenía doblado por la mitad. Buscó su medicación por toda la casa, pero no la encontró. Finalmente despertó a David y le pidió ayuda sin éxito. Entonces vinieron las frenéticas llamadas hacia mí, docenas de llamadas perdidas, mensajes de voz, mensajes de texto. Pero había dormido profundamente después de un día entero de explorar un pequeño pueblo costero y no escuché ni un solo ruido. En el momento en que encendí mi teléfono, la llamada de David llegó casi instantáneamente. «Mamá, por fin contestaste». Su voz sonaba agotada. «Papá tuvo una crisis terrible anoche. El dolor de estómago se agravó tanto que tuvimos que llevarlo a urgencias. Llevo desde medianoche con él y todavía tengo que ir a trabajar esta mañana, además de dejar a Leo en el centro escolar. No puedo con todo esto. Anda, mamá, no te pongas así, solo regresa y cuídalo». Escuché en silencio y luego respondí con calma. «No entendiste lo que dije el otro día. Estoy de vacaciones. Por favor, no me molestes», y colgué. Luego fui un paso más allá, bloqueé todos sus números. Se acabaron las distracciones, se acabaron las interrupciones, no iba a dejar que nada arruinara mi viaje. Contraté un guía local para varias excursiones y pasé la semana más despreocupada y liberadora que he tenido en décadas explorando la costa y las montañas de Asturias. Visité pueblos con encanto, probé la gastronomía local que tanto me había intrigado y finalmente llegué a esos paisajes montañosos que siempre había soñado dibujar. La mayor sorpresa, incluso me animé a tomar fotografías artísticas con una pequeña cámara que compré. Mi guía, un joven estudiante de botánica llamado Andrés, fue increíblemente atento. No solo me mostró los alrededores, sino que actuó como mi fotógrafo improvisado y me animó a capturar cada momento de mi viaje con mis propios ojos. Cuando vi las fotos después, apenas me reconocí, ojos brillantes, una energía radiante. Había una ligereza en mi expresión que no había visto en años. Resulta que yo también podía brillar, igual que Patricia. Andrés incluso me enseñó a usar aplicaciones de viaje en mi teléfono, servicios de transporte, reservas de vuelos y hoteles, mapas y reseñas de viajes. Por fin sabía cómo navegar por el mundo sin necesidad de ayuda de nadie. Durante años, cada vez que les pedí a mis hijos que me enseñaran algo simple, como buscar una receta online o usar una nueva aplicación, siempre me ignoraban, demasiado impacientes para molestarse. Ya no. Ahora no necesitaba a nadie después de todo. Los tiempos no me habían dejado atrás. Día a día me sentía más ligera, más libre, incluso mi cuerpo se sentía más fuerte, con más energía, a pesar de la sombra de mi enfermedad. Pero cuando finalmente regresé a mi ciudad después de esa hermosa semana fuera y encendí nuevamente mi teléfono, lo que me recibió no fue paz, era un caos, como siempre. Un auténtico circo doméstico esperando justo en la puerta de mi casa, metafóricamente hablando, ya que no fui allí. Al final, todo se redujo a esto. Una vez que la incansable, omnisciente y nunca quejosa supermamá desapareció del hogar, todo comenzó a desmoronarse, y solo entonces, solo cuando finalmente comenzaron a buscar ayuda externa, se dieron cuenta de cuán profundo era realmente el problema. Contratar a una empleada doméstica para cocinar y limpiar no lo solucionó todo, porque no cuidaría de los niños. Una niñera a tiempo completo no hacía las tareas del hogar.
La cuidadora que podía cuidar de Valeria no se encargaba de recoger a Leo, que ahora estaba en tercer curso de primaria. Así que necesitaban una segunda niñera solo para el turno de tarde. Un solo ayudante no era suficiente, ni de lejos. Y encima, Eduardo seguía convaleciente en casa tras el alta, necesitando cuidados y una dieta especial. Fue entonces cuando finalmente se dieron cuenta de lo que yo había sido todo el tiempo. Una gestora doméstica multitarea, de guardia permanente, que no cobraba nada, no preguntaba nada e incluso brindaba apoyo emocional a pedido. De repente, la melodía empezó a cambiar. Lo que comenzó como acusaciones y quejas se convirtió en empalagosos intentos de convencerme de que volviera a casa. Incluso a Leo y Valeria les enseñaron a turnarse para llamar, y sus pequeñas voces chirriaban en el buzón de voz. «Abuela, te extrañamos, vuelve pronto». Se sucedieron mensajes de texto dulces pero desesperados. «Mamá, tu protesta ya ha durado demasiado, por favor, vuelve a casa, te necesitamos de verdad». Y a las 3 de la madrugada, un último mensaje de David, crudo y desgarrador: «Mamá, ya no puedo más». Al aterrizar, no fui directo a casa, me alojé en un pequeño hotel céntrico. Paseando por las calles familiares, me preguntaba cómo me sentiría al enfrentarme a ellos. Pero algunas cosas necesitaban un cierre. No volví directamente a casa. Me instalé temporalmente en un modesto hotel en el centro de la ciudad. Necesitaba un respiro, un lugar neutral para reorganizar mis pensamientos antes de cualquier confrontación. Mientras tanto, mi ausencia seguía causando estragos en el hogar. Las llamadas y mensajes continuaron, volviéndose cada vez más frenéticos. No solo de mis hijos, sino también de la pareja de David, Martina, cuya paciencia con la situación parecía haberse agotado por completo. Los detalles de su creciente desesperación me llegaban a través de mensajes de voz accidentales o breves. Conversaciones interrumpidas. Era un caos que antes me hubiera paralizado, pero ahora observaba desde la distancia, casi con una extraña serenidad. Una tarde, mientras tomaba un café en una terraza cercana al sanatorio donde seguía acudiendo a revisiones, vi a Eduardo y Patricia. Estaban sentados en un banco del jardín, a cierta distancia. Ella parecía distraída, mirando su teléfono, mientras él hablaba con gestos algo exasperados. No me acerqué. Su dinámica me pareció extraña, ya no veía la complicidad que me había herido días atrás. Parecían dos extraños compartiendo un espacio, una cortesía forzada. El tiempo y la distancia, aunque cortos, ya habían alterado algo. Más tarde esa semana, decidí que era hora de afrontar la situación. Organicé un encuentro con Eduardo en el despacho de un mediador familiar. No quería dramas ni confrontaciones públicas, solo un final limpio y sin rodeos. Acudimos por separado. Él llegó con el aire de un hombre al que le habían quitado el suelo bajo los pies, visiblemente desmejorado desde la última vez que lo había visto. Patricia no lo acompañó. El mediador nos guió a través del proceso con profesionalidad. Cuando llegó el momento de hablar sobre los motivos, Eduardo permaneció en silencio, con la mirada perdida. «Hemos crecido en direcciones diferentes», dije yo, mi voz tranquila y firme. «Las expectativas de uno ya no encajan con la realidad del otro. Es hora de caminos separados». Firmamos los documentos preliminares. No hubo gritos, ni lágrimas, solo el sonido de las plumas sobre el papel. Al salir, me miró con una expresión indescifrable. «Elvira», comenzó, pero lo interrumpí suavemente. «Hemos dicho todo lo que teníamos que decir, Eduardo. Que tengas suerte». Salí del despacho y respiré hondo el aire de la calle. Un capítulo, después de 42 años, se cerraba. La noticia del divorcio no tardó en esparcirse. Mis hijos reaccionaron con una mezcla de incredulidad y reproche. «Mamá, ¿cómo pudiste hacernos esto? Destrozaste a la familia, papá está fatal». Intentaron contactarme insistentemente, a veces con súplicas para que volviera, otras con exigencias. Bloqueé sus números también. No tenía fuerzas para sus dramas. Mi prioridad era mi salud y encontrar mi propio camino. Andrea, la amable joven del tranvía que ahora se había convertido en una amiga cercana y en una especie de ahijada inesperada, fue mi roca durante este tiempo. Me acompañó a las citas médicas,
Me ayudó a organizar mi nueva vida y me recordó constantemente mi propia fortaleza. Con su apoyo, encontré un pequeño apartamento amueblado que se adaptaba perfectamente a mis necesidades. Era modesto, pero luminoso y tranquilo, un verdadero santuario. Empecé mi tratamiento para la vasculitis. Fueron días difíciles, llenos de fatiga y efectos secundarios, pero tener un espacio propio y el apoyo silencioso de Andrea hizo una gran diferencia. Ella, con su empatía y su experiencia, estaba terminando sus estudios de enfermería. Me ayudó a navegar por el sistema médico y a no sentirme sola. Una tarde, mientras descansaba, recibí un mensaje inesperado de Eduardo. No era una llamada, sino un correo electrónico corto y directo: vendí el apartamento que heredé de mi madre. Te he transferido la mitad. Es lo justo. No tienes que responder. Me quedé mirando la cifra en la pantalla, una suma considerable. No lo necesitaba, mis propiedades de alquiler y mis ahorros eran suficientes, pero el gesto, aunque tardío, me sorprendió. No respondí, pero sentí un leve alivio al saber que, a su manera, reconocía algo. La transferencia causó un terremoto en la familia. Mis hijos, al enterarse, montaron en cólera. Me llegaron rumores de discusiones acaloradas entre ellos y con Eduardo. Consideraban que ese dinero era parte de su herencia y estaban furiosos de que se malgastara en mí. Martina, especialmente, no escatimó en comentarios desagradables a través de terceros. Era el colmo de la ironía, una familia que me había dado por sentada durante décadas. Ahora se peleaba por mi valor monetario después de que me había ido. Finalmente, envié el dinero de vuelta a Eduardo con una nota breve: gracias, pero no lo necesito. Ocúpate de tus asuntos. Decidí que necesitaba un cambio de aires más drástico para escapar de la constante presión. Vendí uno de mis apartamentos heredados y usé parte del dinero para inscribirme en un curso de dibujo botánico intensivo en un centro de estudios artísticos. Retomé mi pasión por las plantas y el arte, algo que había abandonado por completo al convertirme en esposa y madre. Pasaba horas en parques y jardines botánicos, observando y dibujando. Era un bálsamo para el alma y una distracción bienvenida del estrés. Mi salud fue mejorando lentamente con el tratamiento y la paz que había encontrado. Los síntomas remitieron y aunque la enfermedad requería vigilancia constante, me sentía más fuerte y vital de lo que me había sentido en años. El dibujo se convirtió en mi terapia, mi meditación. Empecé a publicar mis trabajos discretamente en una cuenta de redes sociales bajo un seudónimo, Elvira Botánica, compartiendo la belleza de las plantas a través de mis ojos. Un día, recibí una notificación en mi cuenta de dibujo. Un mensaje privado. Era de David. ¿Elvira Botánica? Mamá, ¿eres tú? Había reconocido mi estilo en uno de los dibujos de una flor exótica que solo yo cultivaba en mi antiguo balcón. Me quedé en silencio por un largo rato antes de responder. Sí, soy yo. Esto abrió una compuerta. Las llamadas y mensajes de mis hijos volvieron, pero esta vez el tono era diferente. Había curiosidad, quizás un atisbo de admiración. Querían ver mis dibujos, saber dónde estaba, qué hacía. Respondía de forma concisa, compartiendo solo lo esencial sobre mi arte y mis viajes cortos para dibujar del natural. Meses después, organizaba mi primera pequeña exposición en un centro cultural local. Era modesta, pero significativa para mí. Expuse mis ilustraciones botánicas, llenas de detalles y color, un reflejo de la vida que estaba construyendo. La inauguración fue tranquila, asistieron algunos amigos del curso de arte y Andrea. Justo antes de que cerraran, vi entrar a Eduardo. Estaba solo. Había perdido peso y el aire distinguido que solía proyectar parecía opacado por el cansancio. Se acercó lentamente a mis dibujos, observándolos con una intensidad que me descolocó. Se detuvo frente a una ilustración de un árbol singular. El olmo del abuelo, susurró, una nota de nostalgia en su voz. Era un árbol que crecía en la finca de mis padres, un lugar al que íbamos de niños. Elvira, dijo, girándose para mirarme. Sus ojos estaban enrojecidos. Pareces feliz. ¿Has encontrado algo? Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo y entraron David y Clara, seguidos por Martina y los niños.
Se detuvieron en seco al vernos a Eduardo y a mí, y luego sus miradas se posaron en mis dibujos. Sus caras reflejaban sorpresa genuina. ¿Mamá? ¿Papá?, preguntó David, atónito. Abuela, mira. Dibujos de flores, exclamó Leo, corriendo hacia una de las láminas. Valeria me abrazó las piernas. Clara se acercó, observando los dibujos con asombro. Mamá, nunca supimos que dibujabas así. Son preciosos. Martina permaneció un poco rezagada, con una expresión difícil de descifrar. El ambiente era extraño, una mezcla de reencuentro incómodo y admiración inesperada. Eduardo seguía observándome, sus ojos buscando algo que quizás no encontraba. Mis hijos me hacían preguntas sobre mis dibujos, mi vida, intentando llenar el vacío que habíamos creado. Les respondí con calma, compartiendo un poco de mi viaje, de mi redescubrimiento. Al final de la velada, mientras los invitados se dispersaban, nos quedamos solos. Eduardo, los niños y yo. David y Clara se habían excusado, llevándose a Martina. Eduardo se acercó a mí. Elvira, yo quería pedirte disculpas. Por todo. Fui un necio. Su voz era baja y sincera. Nunca vi lo que tenías delante. Siempre te di por sentada. Asentí lentamente. El dolor que había sentido durante tanto tiempo no desaparecía por completo, pero la rabia se había disipado. Todos cometemos errores, Eduardo, dije. Lo importante es aprender de ellos. Leo y Valeria se acercaron, mirando a Eduardo y luego a mí. «Abuela, ¿vuelves a casa?», preguntó Valeria con esperanza. Miré a los rostros de mis nietos y luego a Eduardo, un hombre que parecía perdido en un mundo que él mismo había ignorado. «Mi casa es donde está mi paz, Valeria», respondí suavemente, acariciando su cabello. Me volví hacia Eduardo. «Hemos llegado a un punto, Eduardo. Te deseo lo mejor». No dije que lo perdonaba, ni que lo odiaba. Simplemente reconocí el final de nuestro camino juntos. Me había encontrado a mí misma, y en ese descubrimiento, la necesidad de validación externa, incluso de él, había desaparecido. Mi vida, ahora, era mía. No un apéndice de la vida de nadie más. Y eso, en sí mismo, era la mayor obra de arte que jamás crearía.